Continuemos donde lo dejamos en el video anterior. Zuo sale de la prueba de cambio de clase, donde se enfrentó a sus versiones más poderosas y una en especial, a su yo de las novelas. También se nos reveló que Thomas Andrew perseguía a Zuo y que Cha-In estaba a punto de salir de la mazmorra en la que estaba atrapada junto con Kaiser. Solo Leveling Ragnarok, temporada 2, parte 1. Zuo estaba acabando con varios monstruos de un solo golpe, lo cual le resultó decepcionante porque no podía medir bien su poder. A lo lejos se ven a los aventureros que antes tenían problemas enfrentarse de igual a igual a los monstruos, todo gracias a la armadura de Zuo. El prota al ver esto se alegra, viendo lo bien que lo hacen no tendrá que intervenir. Mientras Zuo hace surgir a las bestias que eliminó, nos explica que su habilidad creación de sombras le permite crear distintos armamentos. Zuo se apoya en la información que tiene de sus soldados de las sombras para crear, mediante ensamble y ensamble puede crear lo que quiera. También pone en práctica su propio talento, dibujar, y lo que aprendió en la universidad para crear todo tipo de armamento. En este caso se fabricó unas sombreras, guanteletes y un cinturón. Aquí Zuo aprende algo: el grado o rareza del objeto varía según lo que haga surgir. Todo lo que se formó de la naturaleza de la sombra obtuvo un buen grado, pero los guanteletes que forzosamente creó obtuvieron un rango menor. Llega a la conclusión de que para obtener armamento de mayor grado necesita crear objetos que se adapten a la naturaleza de la sombra. Después nos muestran el estado actual del prota y también una nueva habilidad: almacenamiento de objetos de sombra de nivel 1, que le permite almacenar 40 objetos de sombra, es decir, el armamento o ítem que cree. Otra habilidad que obtuvo fue contrato de objeto. Esta le permite asignar un nombre al objeto sombrío y convertirlo en un arma de tipo crecimiento, o sea, el objeto puede subir de nivel. Esta habilidad aumenta las estadísticas del objeto en un 30%, pero ojo, el objeto debe de ser de grado heroico. Zuo solo ha podido llegar a raro y común. Una duda le llega a Zuo: ¿por qué su clase se llama Sombra Blanca si de blanca no tiene nada? De repente varios monstruos se lanzan contra él. Al mismo tiempo alguien salta desde un edificio y destroza al monstruo que se acercaba a Zuo, quien bajo es nada más y nada menos que Dojin, quien en un movimiento de su mano activa su habilidad amplificar, exterminando a cada bestia, lo cual deja sorprendidos a todos. Este tipo era fuerte. Dojin voltea a Zuo sonriendo, lo cual lo saca de onda. Por otro lado, mediante una televisión, Jin observa entre lágrimas feliz de que su sobrino haya aparecido. Jinchul por su parte estaba aliviado, hasta que repentinamente su teléfono suena. Es John quien pregunta si lo vio. El de la máscara, o sea el cazador Zuo, apareció. Taeyu también en llamada menciona que ese es quien apareció en el incidente de la mazmorra de Campo Pajo. Se pondrá en contacto rápido con Dojin para que detenga al sospechoso. Jinchul gritó que no ocupen la fuerza, aún no hay indicios de que sea un villano. Taeyu le contestó que entonces ¿por qué Zuo ocultaría su cara al público? Claramente tiene algo que ver con el polvo estelar. Además él fue quien eliminó a Miseon. John no estaba de acuerdo en que sea un villano, pero sí lo considera alguien sospechoso, por lo que deberían de llevarlo a la asociación. Él menciona saber la relación que tiene Jinchul con el tío de Zuo y confía en que tomará una decisión sin sesgos y sabia. Por otro lado, Dojin recibe la orden de detenerlo. Zuo, bajando la guardia, se pregunta por qué un cazador de rango S lo mira con una sonrisa. De repente Dojin le habla y le dice que el presidente del gremio Reaper quiere que lo lleve a la asociación de cazadores. Zuo tiene varias preguntas. ¿Para qué? ¿Acaso lo quiere reclutar? Dojin le comenta que viendo lo campante que está en público, al parecer no es consciente de su situación. Actualmente está siendo buscado por la eliminación de Miseon y por la distribución de polvo estelar. Si coopera se ahorrará muchos problemas. Antes de que Dojin pudiera hacer algo, los cazadores a quienes Zuo les dio armaduras lo defienden, alegando que lo salvó. Zuo les agradece la ayuda, pero les dice que no deben de preocuparse, ya que él mismo irá por su cuenta a la asociación. De todas formas tenía pensado ir. Los cazadores lo consideran todo un caballero, incluso les dio equipamiento. Todas sus ilusiones se desvanecen cuando Zuo recolecta las sombras. Ahora Zuo tiene guardados 14 de 40 objetos. Él piensa que la capacidad de almacenar sombras sí que es muy útil. Por su parte, Dojin, al observar el aura de Zuo, piensa que se ve diferente a la última vez. Se ve más fuerte. Ahora el fragmento estelar será menos efectivo si intenta usarlo con él. Tendrá que evolucionarlo más para que funcione. Hasta entonces se mantendrá cerca. De repente empieza a sonar las alarmas de los teléfonos de los cazadores. Se informa la fuga masiva de prisioneros de la prisión Hisan, que alberga a los prisioneros más peligrosos. Aproximadamente 500 despertados de rango C y B escaparon, usando una sustancia no tan legal, el polvo estelar. Zuo al escuchar esto se detiene. Dojin pregunta si acaso tiene algo que ver. Zuo le contesta que irá a detener a los prisioneros. Dojin le dice que no hace falta porque en esa área hay muchos cazadores. Zuo responde que sabiendo que los cazadores consumieron el polvo estelar, está seguro de que podrán contra ellos. Dojin le advierte que
que si no va a la asociación se meterá en problemas. Suho, mientras se transforma en su forma híbrida junto con Grey, responde que está dispuesto a lidiar con eso. Dojin, siendo justo, dice que lo persiguió lo más que pudo, pero fracasó. Suho le agradece y se va de manera veloz. Dojin piensa que todo sucedió justo a tiempo, ya que quiere ver qué tan fuerte es. Por otro lado, en la prisión Hisan, la vemos por completo abierta. Un prisionero que sostiene el collarín que les ponen para que no puedan salir, menciona que los humanos eran crueles. Esto que lo diga un prisionero es bastante irónico. Si hubieran pisado solo un poco fuera de la prisión, habrían sido ejecutados. Este hombre dice que después del cataclismo, todos ellos usaron su poder para hacer lo que quieran, pero la asociación los marcó como criminales sucios. Ahora es momento de venganza, de destrozarlos a todos. Quien dice esto es Hwang Dong-soo, una basura viviente en este mundo y en el anterior. En la ciudad, mediante bocinas avisan la situación y piden evacuar. En un departamento de una familia normal, alguien abre la puerta derritiéndola. Son unos presos que al no ver nadie suponen que huyeron. Ellos se visten. Uno pregunta si en serio podrán contra los cazadores. Algunos son de rango A y S. Uno responde que ya escuchó el plan. Una vez tomen rehenes, los cazadores de rango S no podrán hacer nada. Además tienen el polvo estelar que les dio Dong-soo. Con esto podrán contra ellos. El preso está de acuerdo y menciona que tienen el poder de un rango S de su lado. De repente aparece alguien informando que había de la bebida, lo cual emociona a los presos. A lo lejos, en un armario, un pobre chico intenta informar la situación por su teléfono, pero este suena, siendo descubierto por los presos. Por otro lado, en un edificio, Dong-soo observa todo el caos que se lleva a cabo en la ciudad. Los convictos llevan la ventaja. Él presume que con solo sus palabras todos se movilizaron. En eso alguien le dice que mientras los fugitivos les den tiempo, se vayan rápido. Dong-soo le contesta que es un subordinado de su hermano y que no le dé órdenes. El joven responde que no es su subordinado, solo está cumpliendo el encargo de sacarlo del país. Quien dice esto es un infame y reconocido asesino llamado Kang Tae-shik, un despertado de rango B. Dong-soo amenazante le pregunta si acaso lo menosprecia por tener un rango menor. Tae-shik se enfurece e incluso piensa eliminarlo, pero al recordar quién le pidió el encargo, alguien aterrador y peligroso, prefiere callarse y suspirar. No le conviene enemistarse con el hermano de ese hombre, que es alguien de rango S. Por otro lado, en un edificio, un helicóptero se prepara para ciertos cazadores. John y Jin-chul se preparan para subir. John menciona que hacía mucho tiempo que no veía al presidente de la asociación entrar en acción. Él contesta que este es un caso especial, no puede permitir que más inocentes sigan siendo eliminados. John pregunta qué pasó con el collarín que no dejaba salir a los prisioneros. Jin-chul contesta que el centro de control de la prisión fue destruido por un sujeto desconocido. Además, varios cazadores de la asociación cerca de la prisión fueron emboscados y se encuentran en estado crítico. John menciona que ese lugar estaba siendo defendido por un rango A. Lo más seguro es que alguien poderoso está moviendo los hilos desde las sombras. En eso aparece Taeyu y Dojin, quien menciona que Suho rechazó ir a la asociación y se fue directo a la prisión, por lo que él está aún más seguro de que efectivamente es quien distribuye el polvo estelar. El hecho de que haya aparecido desde un principio enmascarado probablemente fue para eliminar a Miseon y encubrir sus crímenes. Además de eso, deben de sumar que ocultó sus poderes despertados, por lo que lo cataloga como un villano de alto riesgo, al cual deben detener. Jin-chul intenta calmar la situación preguntando qué tal si fue a la prisión para ayudar. John está en desacuerdo, piensa que deben de tratar a Suho como es, un villano, y actuar en consecuencia. Por su parte, Dojin piensa que ahora mismo él no podría enfrentarse contra dos rango S. Caso Suho no previó que eso pasaría si se marchaba, además no se imaginó que el polvo estelar se esparciera tanto, aún después de su prohibición y sus efectos secundarios. Está muy agradecido porque gracias a esto puede estar al tanto de la situación. Por el momento se tomará su tiempo y esperará pacientemente a Suho. Este se apresura para llegar a la ciudad más cercana a la prisión. Pensó que sería más rápido con su fusión junto a Grey, pero se está tardando demasiado. Después de unos saltos llegan hasta la ciudad. El prota, al amplificar sus oídos, escucha a la gente pidiendo ayuda y rogando piedad, lo cual lo enfurece. Entre más pierda el tiempo, mayor será el daño. En este momento no debe dudar. Él baja hasta un pasillo y se encuentra con una escena horrible. Los prisioneros ya habían hecho de las suyas con unos cazadores. Suho le dice a Grey que puede descansar. De aquí en adelante él se encargará. Los prisioneros se burlan de él preguntando si acaso puede hacer algo. Solo debe de ver cómo acabaron sus amigos cazadores. Suho no se
se hace esperar. Le clava su pie a un preso y les pregunta el por qué no huyeron, por qué están eliminando inocentes. Les dará dos opciones y deben de decidir rápido: desmayarse en silencio, resistirse y ser aniquilados. Aquí nos muestran un recuerdo del pasado. Un pequeño Suo, mientras pescaba, le preguntó a su abuelo por qué tenía tantas cicatrices en el cuerpo. Él contestó que eran medallas y empezó a contarle la historia detrás de varias de ellas. En cada una se lastimó para salvar a alguien. Suo le preguntó por qué llegaba tan lejos como para hacerse daño con tal de salvar a otros. Su abuelo respondió que como cualquiera le daba miedo lastimarse, pero su cuerpo ya había actuado antes de darse cuenta. Volviendo al presente, varios prisioneros están asustados ante el poder de Suo. Uno de ellos dice que no deben de temer, pues tienen el polvo estelar. Al consumirlo empiezan a liberar un gran poder. Suo, al ver lo extasiados que están tras consumirlo, pregunta si entonces escogieron la opción 2, ¿no es así? De repente aparece un demonio mental en Suo, Miseon, a quien aún no supera tras haberlo eliminado. Él le dice que, ¿acaso tiene sentido preguntar? ¿En serio vuelves a dudar cuando gente inocente está siendo eliminada ahora mismo? Él se burla, no puede esperar nada de un personaje tan mediocre como él. Él le pregunta de qué sirve tu cambio de clase si sigues siendo un niño por dentro. Vamos, hazlo, elimínalos como lo hiciste conmigo, date prisa y demuéstramelo. Lleno de ira, Suo aplasta al convicto bajo sus pies. De manera veloz y cruel, acaba con el resto sin pestañear. Miseon le dice que ha cambiado mucho, que pudo haberlos dejado inconscientes. ¿Acaso hacía falta eliminarlos? ¿Cómo puede ser un cazador si ni siquiera distingue entre un humano y una bestia mágica? Se ha convertido en un monstruo. Suo le pide un favor a Beru, que devore a los presos y vea sus recuerdos. Necesita saber quién es su líder y por qué atacan a civiles en lugar de huir. Beru nota algo raro en él, preguntándole si pasa algo. Él entiende su deseo de salvar a la gente, pero piensa que sería mejor que siguiera operando en las sombras. Suo le contesta que vino a salvar personas, pero al ver la situación se irritó. Él dice, ahora mismo deberíamos estarnos preparando para la pelea contra el apóstol de Itarim. Si los despertados siguen causando problemas, se volverá difícil de manejar. A este paso solo serán una carga para su padre, así que decidió no esconderse más. Dará un paso adelante para unir a todos, descendientes de monarcas, cazadores, villanos, artefactos e incluso bestias mágicas. Reunirá todo el poder de este mundo que pueda oponerse a los Itarim. Lo hará con su propia fuerza a cualquier costo. Beru, emocionado, pregunta si acaso piensa someterlos a todos. Suo le dice que no habla de hacer camaradas, y para eso primero debe de encargarse de los villanos. Para enfrentarlos no queda más que igualarlos en número. Ya no dudará más, es hora de hacerlos surgir. En otra parte de la ciudad, un carro de lujo avanza, hasta que de repente lo hacen estallar. Presos sobre el techo se burlan, pero entre las llamas se escucha una conversación entre padre e hija. El hombre arranca la puerta del carro y se la lanza, dejando asombrados a los presos. El hombre, saliendo entre las llamas, se queja, ya que hoy tenía una reunión familiar. Su hija Mio piensa que qué bueno que esto le sucedió a ellos. El padre es nada más y nada menos que Baek Yono, maestro del gremio White Tiger, cazador de rango S. Tras acabar con los prisioneros, Yono menciona que su esposa lo regañará por llegar tarde. Mio le comenta que Jinshul dijo que enviaría 3 cazadores de rango S para ayudar, los cuales pronto llegarán. También menciona que Suo, quien reparte el polvo estelar, está cerca. Yono, al escuchar ese nombre, siente que le suena de algo, pero responde que lo primordial es la seguridad de la gente. Es hora de empezar. Antes, nota algo: figuras negras en los edificios. Se pregunta si acaso hubo una ruptura de mazmorra. Por otro lado, una cazadora ve cómo frente a sus ojos su novio es eliminado por protegerla. Ella llora desesperada. Los reclusos le dicen que deje de lloriquear, pronto se reunirá con él. Justo antes de que la espada impacte en ella, ¡surjan! La sombra de su novio aparece, poniéndose como escudo y salvándola. Los presos, al ver esto, se asustan. Suo a lo lejos nota lo rápido que surgió esa sombra. Supone que lo hizo para proteger a esa mujer a toda costa. Por eso decide darle más poder para que proteja lo que más ama. Así Suo lo armó hasta los dientes y la sombra eliminó a los presos. Después hace surgir a más sombras y les ordena encargarse de los criminales. Suo menciona que a este paso pronto terminarán. Beru, emocionado, le dice: ¿qué tal, ¿No es impresionante el poder de las sombras de mi señor? Suo admite con una sonrisa
sonrisa que sí lo subestimó mucho. Al ver cómo la sombra se queda junto a su novia, responde que es un poder increíble. Beru le pregunta si dejará esa sombra. Suho contestó que sí, como desaparecerá en un día, quiere que al menos pase sus últimos momentos con su amada. Beru comenta que es muy diferente cómo trata a los civiles en comparación con los villanos. En ese momento Suho siente algo. Estaban derrotando a varias de sus sombras. Quien lo hace es Tae-sik. Dong-suk menciona que jamás había oído hablar sobre que un enemigo sean sombras negras. Él le ordena que acabe rápidamente con ellos. Tae-sik responde que esto no habría pasado si se hubieran ido más rápido. Además debe de dejar de quejarse. Ahora que consumió el polvo estelar es más rápido, es un rango A. De repente las sombras se arrodillan. Su señor había llegado. Beru le dice a Suho que se acaba de topar con el premio gordo. Suho pregunta si ese saco de basura es el artífice de todo esto. El tal Dong-suk intenta preguntar si acaso las sombras son suyas, pero Suho lo ignora y va directo al grano. ¿Sabes algo sobre el apóstol de Itarim? Dong-suk nervioso contesta rápido para tranquilizarlo, pero en verdad no sabe nada. Él empieza a hacerle señas a Tae-sik para que actúe, pensando que como Suho es un invocador, no tendrá tantas estadísticas físicas, y como ahora no está con sus invocaciones es débil. Tae-sik se acerca de manera veloz, pero Suho es aún más rápido. Se colocó al lado de Dong-suk sin que Tae-sik pudiera verlo. Enojado le dice: ya entiendo, no tienes nada que ver con los Itarim, pero entonces ¿cómo conseguiste el polvo estelar? ¿Por qué Mierra atacó esta ciudad? Dong-suk intenta decir que si le pone un dedo encima, su hermano no se lo perdonará, pero a Suho no le importa, lo hunde en el suelo, diciendo que aunque fuera un rango S no le importaría, debe de responderle ahora. Desesperado, Dong-suk confiesa que fue su hermano quien se los consiguió. Él no atacó la ciudad con ningún plan en mente, solo quería ver cómo esos tipos seguían sus órdenes. Suho furioso lo mira mientras Dong-suk ruega piedad, ofreciendo incluso detener a los prisioneros. Mientras tanto Tae-sik tiembla, sabe que este tipo es peligroso y quiere huir, pero no podrá. Dojin activa en él la fe, pensando que antes de llegar necesita ver las habilidades actuales de Suho. Así Tae-sik, lleno de poder, se lanza. Suho esquiva y quien recibe el ataque es Dong-suk, quedando completamente eliminado. Beru le informa al protagonista que siente la energía de Itarim. Suho entiende la situación, otra vez está manipulando a alguien mediante el polvo estelar, pero está bien, tiene algo que decirle. La tensión se siente en el aire. Suho piensa que su habilidad de camuflaje es de la que le permite apenas y escuchar sus pasos, así que todo lo que puede hacer es esquivar. Dojin observa y calcula. Actualmente Tae-sik es de rango A rozando el rango S, y en esta situación Suho aún no está al nivel. Suho le habla, diciendo: quería hablar contigo cuando se presentara la oportunidad. Hasta ahora me he movido ocultando mi identidad porque pensé que descubrirme sería peligroso, pero después de un tiempo me pregunté, ¿por qué alguien llamado el invasor del espacio exterior ni siquiera se revela a sí mismo? En su lugar usa el polvo estelar para controlar a otros. ¿Acaso significa que para el apóstol también sería peligroso revelarse? Sin embargo, después de lo de Miseon empezó a moverse poco a poco, lo cual lo llevó a una conclusión: el apóstol es un ser que también crece al igual que él. Suho, liberando su poder, dice que ya no se ocultará más. Será mejor que salga pronto. Él cubre con su sombra a Tae-sik y con un movimiento veloz se pone frente a él, atravesándolo con una lanza recién creada. Gracias a esto sube de nivel y le lanza unas últimas palabras a Dojin: acércate a mi apóstol de Itarim. Este ataque lastimó el ojo de Dojin, quien en verdad está muy emocionado. Suho hace surgir a Tae-sik y a Dong-suk, ordenándoles aceptar su castigo por haber hecho sufrir a tanta gente. A partir de ahora serán usados por el resto de sus vidas. Suho utiliza creación de sombras sobre ellos. De repente siente algo. La sombra estaba creando objetos por sí sola. Lo primero fue una pechera de grado raro. Lo segundo, un anillo de grado heroico. El primero de este nivel que obtiene Suho. El anillo le da múltiples habilidades de camuflaje y sigilo. El sistema le avisa que ahora puede imprimir un nombre en el anillo. Suho, al verlo, sonríe. Se le ocurre un nombre, así bautizando al anillo como Kira. Gracias a esto el objeto podrá subir de nivel junto a él, aunque la experiencia se compartirá. El objeto está vinculado a Suho, por lo que nadie podrá usarlo más que él. Sus estadísticas serán compartidas con el portador mientras lo lleve puesto. Ahora sí que Suho ha obtenido algo grande. Analizando nos dice que si logra obtener un objeto de un grado superior al heroico, será aún más fuerte. Está seguro de que gracias a esta habilidad podrá alcanzar más rápido a su padre.
De repente, cerca de la zona, alguien empieza a eliminar varias sombras. Suho lo nota enseguida. Desde un edificio una figura salta rompiéndolo todo. Al caer, nos revelan su imponente presencia. Es Yono quien vino hasta aquí tras ver un pilar negro en el cielo. Suho, al ver a aquel hombre imponente, se preguntó si acaso era una bestia mágica parlante. Estaba desconcertado hasta que el desconocido se presentó como maestro del gremio White Tiger. Suho ya había escuchado sobre él y sobre su peculiar habilidad de transformación. Yono olfatea el aire, notó en Suho un aroma a sangre y le exigió que revelara su identidad. Soy un cazador, respondió Suho con firmeza. Yono insistió en conocer su nombre. Cuando Suho se presentó, añadió que sabía que la asociación lo buscaba, pero era inocente. Yono, burlón, le reprochó que se mostrara tan abiertamente pese a estar en busca y captura. Él dice: dentro de mi gremio hubo consecuencias por culpa de ese polvo. Si dices ser inocente, ¿cómo lo demostrarás? Suho, tomando la garra con la que Yono lo apunta, pidió dejar ese asunto para después. Lo importante ahora era salvar a los civiles. Yono, sorprendido por esa respuesta, le preguntó si realmente comprendía la situación. Suho, decidido, respondió: un cazador siempre debe de salvar a la gente primero. Al ver esa mirada, Yono recordó su época como bombero. Un compañero le había enseñado que si dudaba un segundo, la gente aún con vida podía perderla. Siempre debía de actuar primero y en el proceso encontrar la mejor decisión. Con una sonrisa nostálgica, Yono carga a Suho y exclamó: ahora lo recuerdo. Con razón me sonaba tu nombre, el capitán siempre hablaba de ti. Así que eres el nieto de Song y Han. En un puente que da acceso a la ciudad, soldados discutían si serían capaces de contener a los prisioneros despertados. Algunos aseguraban que sus armas eran inútiles, pero no tenían más opción que seguir órdenes. Pero no notaban algo raro dentro de la ciudad. No está más alborotada. Mientras tanto, dentro de la ciudad, Suho y Yono arrasaban juntos contra los convictos. Su coordinación era impecable. Yono estaba sorprendido de que Suho, siendo invocador, mostrara tal poder como esperaba del nieto de ese hombre. Suho tampoco se imaginaba que su abuelo se llevara tan bien con el maestro del gremio White Tiger. Yono lo corrige diciéndole que lo llamara tío. Luego Suho comentó que ya habían causado bastante ruido tal como quería, pero temía que eso provocara que los presos se ocultaran. Yono explicó gritando como un maníaco que cuanto más mostraran su presencia, más difícil sería para los villanos actuar, pues así estarían alertas y sin tiempo de dañar civiles. Suho lo aceptó, aunque le parecía increíble que alguien tan impulsivo fuese el maestro del gremio. De pronto Yono cambió de tema y le preguntó si tenía novia. Suho lo negó y Yono, eufórico, comentó: excelente, mi hija está soltera. Si se casan al fin estaría aparentado con su abuelo. En paralelo, un helicóptero con cazadores de rango S se aproxima. Jin-chul felicitaba a Mio por su labor de evacuación. Al ver figuras obscuras preguntó si eran bestias mágicas, pero Mio no estaba segura. Entonces Taeyu, otro rango S, se lanzó desde el helicóptero decidido a eliminar tanto a presos como a las sombras. Jin-chul intentó detenerlo, pero fue inútil. Taeyu desplegó su habilidad, detectando y marcando a los enemigos antes de atacar sin piedad. Suho se preocupó. Yono lo calmó diciendo que ahora estaban acompañados por cazadores de rango S. Sin embargo, la alegría no duró. Taeyu, lleno de ira, identificó a Suho y lo culpó por la muerte de Miseon. Si no hubiera repartido ese polvo, él seguiría vivo, gritó lanzándose contra Suho. Pero Yono detuvo el ataque defendiendo al muchacho. Taeyu, furioso, no entendía por qué el maestro del gremio White Tiger apoyaba a un criminal. Para él lo que Dojin había dicho era verdad, Suho era un villano. Yono intentó razonar, diciendo que Suho fue el primero en ir a detener a los presos, pero Taeyu no escuchaba. Al final, transformado y liberando su aura, advirtió que tenía que calmarlo por la fuerza. Las auras de ambos chocaban violentamente, mientras Suho se debatía en qué hacer. En ese instante, un círculo de fuego rodeó la zona. Johnny y otros rango S habían llegado para controlar la situación. Suho quedó impresionado por la cantidad de poderosos cazadores presentes, mientras que Yono se mostró aliviado, dispuesto a explicar su relación con el abuelo de Suho para respaldar al prota, pero nadie lo tomó en serio, ni siquiera su hija, pues aquello no probaba nada. Yono apoyaba a Taeyu, no había razón para no arrestar a un fugitivo que traicionó la confianza de la asociación. La tensión creció. Taeyu advirtió a Yono que si no se apartaba, lo aplastaría. Jin-chul, en cambio, se colocó frente a Suho
Suho, como si lo protegiera, preguntándole: ¿puedes comprobar tu inocencia? Jin-chul tenía sus razones para ayudarlo. Él no sabía por qué recuperó sus recuerdos de otro mundo. Quizás Jinwoo sabía que algún día él dejaría atrás este mundo. Quizás los recuperó por el caos que ocurriría por el cataclismo, por la guerra que se avecina, y porque si no, Suho lucharía por completo solo. Suho, ante la pregunta de Jin-chul, estuvo a punto de contestar, pero John dice que esta no es conversación a tener en este lugar. Él dice que Suho ya tiene un historial de huida. Él enumera las faltas de Suho: registro falso, incursiones ilegales, huidas, conexión con el polvo estelar y la muerte de Miseon. Para John era suficiente motivo para arrestarlo. Taeyu gritó que era la única opción. Jin-chul pensaba igual, pero aún así estaba decidido a apoyar a Suho, incluso si perdía su reputación. Con voz firme declaró: Suho llegó antes que cualquiera y rescató al mayor número de civiles. Arrestarlo ahora sería injusto. John pensó que conoce desde hace mucho a Jin-chul y esta es la primera vez que lo ve tomar una mala decisión. ¿Acaso no ve que Taeyu está listo para exterminarlo en cualquier momento? ¿O quizás Jin-chul tenía una razón para ir tan lejos? Suho, liberando su poder, mencionó que no hacía falta pelear. Él comprobará su inocencia, pero será algo agresivo. Taeyu en automático atacó directo al hombro de Suho. Pero esto Suho ya lo tenía planeado. Él desde su pie le lanza algo a Taeyu. Esto no era nada filoso para dañarlo, sino una llave, la cual desbloquea todos los recuerdos de su vida en el anterior mundo, las cuales hacen que colapse. Beru se preguntó si acaso estaba intentando que todos recuperaran sus memorias. Él contestó que si hace eso, quizás al ver la era que vivió su padre, escuchen lo que tiene que decir. Para que eso pase, John igual debe de recuperar sus recuerdos. Suho se acercaba con su puño a John, quien intentó hacerlo cenizas. John confirma que Suho era peligroso. Lo que no esperaba es que este saliera de sus llamas directo a él. Suho quería alcanzarlo, pero fue detenido por dos patadas de Dojin y Mio, hiriendo a Suho, pero él había cumplido su cometido. Su llave había llegado a John, la cual igual desbloquea sus recuerdos. Por esto igual colapsa. Suho tirado dice que esto era todo lo que podía hacer, solo queda esperar. Mio no pensaba hacer eso, ella estaba a punto de atacarlo, pero Taeyu la detiene preguntando entre lágrimas ¿qué eran esos recuerdos? Sabe que esto no es una habilidad, ya que esto se siente como si hubiera recordado un recuerdo olvidado. El orgulloso John, igual entre lágrimas, jamás se imaginó que olvidaría algo así. Él pide por favor que les diga qué les hizo. Suho, aliviado, les dice que esos recuerdos son de antes de que ocurriera un reinicio. A lo que se refiere es que este mundo ha pasado por un reinicio, por eso es que pudieron llevar una vida normal hasta que ocurrió el cataclismo. John preguntó si acaso esto del reinicio estaba relacionado con Jinwoo. Suho, al ver el cómo John relacionó todo esto con su padre, elogió lo rápido que es para entender las cosas. Dojin, al escuchar padre, se sorprende. Suho le explica que no sabía nada sobre la vida que vivió su padre como cazador, pero lo que sí sabe es que siempre ha cargado con todo él solo. Incluso ahora mismo está deteniendo una invasión exterior y él igual ha estado luchando con el subordinado de dicho invasor. Taeyu y John no podían creer algo tan descabellado, pero de alguna forma lo entendían y creían sus palabras. Debido a los recuerdos, Jin-chul despejó sus dudas, afirmando que él igual hace mucho recuperó sus recuerdos, por ellos que pudo fundar tan rápido la asociación de cazadores. Todos quieren escuchar lo que Suho tiene para decir. Con esto dicho, Suho les explicó con detalle lo de los Itarim y su discípulo. Todos estaban impactados. Esta era información difícil de asimilar. Taeyu, al ver el terrible error que cometió al querer eliminar a Suho, se enoja consigo mismo. Por su lado, Jin-chul le preguntó a Suho el por qué no se los dijo antes. Suho confesó que pensaba que si revelaba su identidad se convertiría en una debilidad para su padre, así que decidió volverse más fuerte antes de eso. Taeyu preguntó si igual era un cazador que puede subir de nivel al igual que su padre. John, al escuchar un sí, rápidamente su mente se activó. Quiere reclutarlo a su gremio, quien le comentó que su madre en su anterior mundo igual era parte de su gremio. Estas palabras le hacían ilusión a Suho. No sabía que su mamá también era una cazadora. A la lejanía, Dojin observa, pensando que esto fue una buena jugada por parte del prota, ya que si hubiera sido más fuerte que él, habría actuado, pero el hecho que haya revelado su identidad significa que cree que puede hacerse fuerte más rápido que él. Ciertamente Suho es alguien decisivo y audaz. Una vez tomó una decisión, definitivamente la cumplirá. Debe de encargarse de él rápido. Espere y el siguiente fragmento no tarde tanto. Por su lado, Mio y yo no estaban confusos. Está bien que todo se aclaró, pero no entienden nada. Suho les dice que los entiende. Tiene una idea. ¿Por qué no les desbloquea a todos aquí sus recuerdos? Dojin sintió el verdadero terror. Sabía que estaba en problemas ya que él no poseía dichos recuerdos.
recuerdos. Yono estaba algo dudoso. Mio comenta que pese a que el mundo se haya vuelto raro debido al cataclismo, tal cosa como recuperar recuerdos de otro mundo le parece imposible. ¿No será peligroso? Yono, pese a las advertencias de su hija, confiaba en Suo, por lo que decidió igual recuperar sus recuerdos, tales que al igual que el resto lo hicieron llorar. Sintió nostalgia al recuperarlos. Por su lado, Dojin estaba algo preocupado, debido a que esa llave no funcionaría con él ya que no es de este mundo. Dojin estaba pensando en varias opciones, pero todas lo llevaban a su derrota, hasta que algo sucede. Suo, al intentar usar la llave en Mio, no recuerda nada, lo cual le parecía extraño a Suo. Beru comenta que así como esta chica, de seguro hayan personas que no puedan recuperar sus recuerdos. Mio al verlo preguntó qué era esa cosa tan débil, lo cual hace enojar a Beru. Suo pide que siga con su explicación. Beru comenta que hace 20 años en el mundo anterior ya existía la magia, pero en el presente mundo hace 20 años todo cambió, debido a que Jinwoo lo salvó de los monarcas. Les dio 20 años de una vida pacífica sin magia, ni puertas o portales, por lo que es probable que hayan muchas diferencias entre este y el anterior mundo, empezando con el ejemplo que Yono, a la edad en la que era cazador, aquí era bombero, y así hay cientos de ejemplos más. Otro más sería la existencia de Suo y Mio. Ellos nunca existieron en el anterior mundo, es por eso que ella no tiene recuerdos. Al ponerle la llave a Dojin igual comenta no recordar nada. Sí que se salvó, Por detrás Mio reclamaba a su padre el por qué no la crafteó junto a su madre en el anterior mundo. Jinchul se acercó a Suo preguntándole si no era maravilloso. Su padre les dio paz. En este mundo viven miles de vidas que no pudieron haber nacido en el mundo anterior, y en este viven sonriendo. Suo al oír esto pide algo a todos. Para que este mundo no sea invadido por el apóstol, pide su fuerza. Después de esto un par de días pasaron, donde se informa que el incidente en la prisión ya casi estaba por completo controlado. Solo aún no encuentran el 1% de los fugitivos. También se difundió que la gran mayoría de los supervivientes aseguraban que los habían salvado misteriosas sombras negras, y se descubrió que en realidad esa era la habilidad de Suo, quien había llegado antes que nadie a la crisis, y en medio de todo esto tuvo un redespertar. Tal noticia la veía un hombre corpulento, el hermano de Donsu, quien estaba lleno de ira. Por su lado, Suo, quien estaba en una reunión, al escuchar lo de su redespertar, les preguntó a todos qué clase de noticia falsa era esta. Jinchul respondió que lo habían discutido hace poco, y fue lo que decidieron decir a los medios. Y aunque el despertar pareciese algo raro, no era imposible por lo que la gente lo creería. Suo aclaró que no tenía intenciones de ocultar su poder, pero John le explicó que un ser irregular con crecimiento exponencial como él solo causaría confusión, pues cada persona lo juzgaría según su criterio, y su existencia generaría resentimiento y envidia. Él le recuerda que les dijo que tenía 3 objetivos, ¿no es así? Crecer lo suficiente para pelear junto a su padre, reunir cazadores capaces de luchar contra los dioses exteriores y derrotar al apóstol en este mundo. Y una vez logrado eso, irse junto a su padre que luchaba solo. Si realmente quería reunir todo el poder de este mundo para luchar contra los Itarim, no bastaría con recuerdos y nostalgia como ahora. Debía cuidar su imagen y aprender a influir en el corazón de la gente, en la dirección que deseara. Suo entendía, ya sabía que no bastaba con subir de nivel, que necesitaban que le prestaran sus fuerzas porque no podía hacerlo solo. Entonces le preguntó a John si darle esos consejos significaba que estaba de su lado. John no respondió primero, diciendo que al ser el nieto e hijo de personas que apreciaba, claro que estaba en su barco, pero más que eso sus acciones habían movido su corazón y que su gremio lo apoyaría sin importar qué. John también afirmó que no pensaba quedarse de brazos cruzados. Jinchul se alegró por esto, solo faltaba la respuesta de Taeyu, quien había permanecido en silencio. Él preguntó si de verdad había eliminado a Miseon. Suo respondió firme que sí. A partir de ahí Taeyu comenzó a lanzarle preguntas, aunque sabía en el fondo que Suo no tenía la culpa de lo ocurrido con Miseon. No entendía por qué preguntaba tanto, pero Suo sí lo sabía. En realidad quería saber cómo fueron los últimos momentos de Miseon, ¿no es así? Suo explicó que al final Miseon estaba sonriendo. Taeyu no podía creerlo, pero Suo admitió que aún no sabía por qué tenía esa expresión. ¿Era emoción o vacío por dejarlo todo? De esa última sonrisa solo sintió amargura, pero lo que sí entendió muy bien en su lucha fue que ese hombre jamás perdió su ser, ni siquiera al final. Le costaba admitirlo, pero Miseon había dejado una huella muy profunda en él. Al escucharlo, Taeyu sintió un peso menos encima y declaró que su gremio Reaper también estaba dentro. Jinchul pensó que la sinceridad del protagonista había movido el corazón de todos. Él no era Jinwoo, pero aún así había algo en Suo que lo hacía recordar al cazador en aquellos tiempos intensos, y esperaba con ansias lo que el futuro deparaba con Suo al mando. Entonces Suo se preparó para explicar el plan que seguirían, pero este quedó en suspenso sin revelarse, mostrando no solo las reacciones de todos, quienes no podían creer lo que escuchaban
escuchaban. Quizás la elección de Zuo traería una tormenta de sangre a la asociación de cazadores. Y hasta aquí el video de hoy. Les tenía una duda, ¿les gustó la miniatura? La tengo hecha desde el 2 de septiembre y estaba esperando su opinión, así que espero su comentario, gracias. Pero bueno, esto sería todo. Hasta la próxima. Si llegaste a esta parte del video, comenta: Zuo, no nos decepciones, quédate con Ezreal y conmigo.